Muy bien, dos invitados de lujo en el día de hoy. Enrique García, ex oficial y especialista de la inteligencia cubana. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Juan Manuel. El que vio el primer programa en el que estuviste, bueno, sabe que yo declaro que nadie conoce ese tema como tú, por lo menos nadie que da la cara, ¿no? Porque hay otros que están a lo mejor trabajando todavía. No sé si tú estás trabajando todavía. No te lo voy a preguntar. Y te presento a Julio Schilling, que es un periodista, académico, escritor, que acaba de publicar un libro maravilloso para entender cómo son los estados totalitarios, ¿no? Que tienen una psicología especial. Totalmente. Que se diferencian de las dictaduras. Cualitativamente son dos mundos diferentes y precisamente el fallo en hacer esa clara identificación es la diferencia entre lo que puede ser una campaña exitosa o una fallida en cuanto a la democratización. Hoy tenemos un tema incómodo que es el de Luis Posada Carriles, porque el exilio, sobre todo el exilio histórico, está dividido y además la propia historia de Cuba nos enseñan desde niños en la escuela que hay que luchar con las armas en la mano, ¿no? Los mambises quemaban cañaverales, etcétera, y luego estamos en una etapa pacifista y ninguna de las dos estrategias ha derrocado al gobierno o al régimen o a la dictadura castrista, ¿no? Como quiera uno llamarle. Así que el personaje de Posada Carriles es tremendo, ¿no? Analizarlo. He tenido una entrevista con él, esta es la segunda parte, y es inevitable el tema, por supuesto, del avión de Barbados. Veamos lo que dice Posada Carriles. ¿Usted se considera un terrorista o un luchador por la libertad? Yo me considero un luchador por la libertad. Yo no soy terrorista. Mira, un terrorista pone una bomba para matar 50 personas. Y un luchador de la libertad pone una bomba, pone 50 bombas para no matar a nadie. Todo el mundo sabía que iban a hacer un atentado a un avión de cubana. ¿Todo el mundo en Venezuela? Todos los cubanos. ¿Usted lo sabía? No lo sabía, pues se hablaba de eso. ¿Y usted sabía que sus dos empleados que estaban trabajando por Orlando Bosch estaban involucrados en eso? No, eso nunca lo supe. Eso nunca lo supe. Y Orlando, yo estoy seguro que no lo sabía tampoco. Porque, déjame explicarte. Eso, a ver, lo más que yo puedo, yo te voy a decir toda la verdad, pero lo más que te puedo decir... ¿No me va a decir toda la verdad? Sí. ¿Así? Sí. Lo más que te puedo decir es lo que yo sé. Inclusive, yo le dije a la CIA que eso salió de él. Oye, yo no estaba de acuerdo en tumbar un avión cubano. ¿Usted alertó a la CIA de que iban a tumbar un avión cubano? No, les iban a atacar un avión cubano, no en vuelo. Porque no se hablaba de tumbar un avión cubano, se hablaba de poner una bomba a un avión cubano en tierra. Pero yo hablé con un tipo de la CIA que me preguntó, pues yo tenía relaciones, y ya yo trabajaba para la CIA, porque tenía relaciones, y todo el mundo dice eso, pero entonces le pusieron una bomba a un avión en el aire y estalló en Jamaica, en tierra, y mató a un tipo. O sea que antes del avión de Barbados hubo un atentado. Hubo un atentado a otro avión, sí. Pero ¿De una persona? Sí, una persona porque el avión estaba en el piso. Y yo nunca pensé que iba a volar un avión en el aire, jamás. La pregunta tuya es si estabas de acuerdo. Que le pusieron una bomba a un avión entero, sin gente adentro, claro que estaba de acuerdo, porque esa era la guerra, pero que tomaran un avión lleno de gente, nunca estuve de acuerdo. ¿Pero sabía que lo estaban planeando? No, que se lo iban a tomar en el aire, no lo sabía. Me da pena decir eso, pero mi opinión, se Orlando alardeó de eso. Vaya, eso fue un hecho que él lo aceptó. Bueno, qué interesante todo, ¿no? Primero, tú como académico, ¿no? Pero como cubano también. La psicología de Posada Carriles es la psicología, es un poco injusto, sin ánimo de justificarlo, analizarlo fuera de su contexto histórico. Se parece mucho a Fidel. Es la misma, y sin ánimo de ofender a Posada, es la misma psicología de obtener resultados
por la lucha violenta, ¿no? Yo creo que hay que entender que sin duda ha incrementado las corrientes de resistencia pacífica, pero los enemigos más grandes se están combatiendo con las armas. El islamismo radical se está combatiendo con las armas, tanto el ejército norteamericano como la OTAN. En otras palabras, no es un método de lo cual se puede renunciar bajo ningún contexto. Y en el caso de Luis Posada Carriles hay que entender que combatió al castrocomunismo en Venezuela, enfrentando a Arnaldo Ochoa, enfrentando a Leopoldo Cinta Frías, y fue uno de los factores que precisamente frustró el deseo del castrocomunismo de triunfar en Venezuela. Combatió el comunismo en El Salvador por medio de la guerrilla subversiva. Combatió el comunismo cuando estaban los sandinistas en el poder. Entonces, estos regímenes ideológicos no perdonan a quienes los confrontan y realmente frustran sus objetivos. Y Luis Posada Carriles claramente está en ese contexto. Yo creo que todas sus acciones hay que juzgarlas desde esa prisma, porque se estaba enfrentando a un régimen terrorista, a un movimiento internacional terrorista. Entonces, el que se le imputa determinadas acciones que en gran medida todavía queda para la historia probar o desprobar, hay que entenderlo dentro de una guerra entre el mundo libre y democrático contra el comunismo internacional. Ahora, sin embargo, el gobierno de Cuba, hay pruebas tangibles de que trató de asesinar a Posada Carriles, a pesar de que él mismo confiesa que en algún momento, no sé por qué razón, Fidel Castro le dice a Norberto, es un testimonio que le llega a él a través de Norberto Fuentes, que no hagan nada contra posaditas, dice que le dice. ¿Tiene, tú como conocedor de la inteligencia cubana, el aparato del Ministerio del Interior, algún departamento, algún mecanismo que facilite asesinatos políticos? ¿Se planean asesinatos políticos en Cuba? Sí. Primero quiero subrayar que coincido totalmente con las palabras del académico. O sea, no podemos nunca, para analizar o juzgar a Posada Carriles, sacarlo del contexto en el que sucedieron los hechos, sin contar que el tema del avión de Barbados todavía nadie ha podido probar nada en contra de él. Eso quiero subrayarlo. En el caso de Cuba, durante muchos años, durante todo el tiempo del gobierno castrista, ha existido, o sea, lo que pasa es que no es exactamente un staff determinado, un equipo en la inteligencia o en la Dirección de Operaciones Especiales. Cuba ha hecho terrorismo en todo el mundo, eso lo sabemos. Los grupos subversivos de punta a punta de este mundo han estado financiados y dirigidos por asesinatos Cuba. directos. Asesinatos selectivos, sí. Yo voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, y esto es difícil de explicar porque no es un staff, o sea, es la mentalidad mafiosa de Fidel Castro aplicada en este caso al asesinato selectivo. Ha habido personas dentro de instituciones de la seguridad del Estado cubana, de la inteligencia, de la Dirección de Operaciones Especiales, que han sido killers, o sea, gente que se ha dedicado a asesinar. ¿Cómo le dicen kilo? O sea, más killers, o sea, gente que se ha dedicado... Killers. Exactamente, se ha dedicado a asesinar. Yo voy a poner dos ejemplos. En la inteligencia cubana hay dos correos diplomáticos. Uno de ellos, por cierto, asesinó incluso en Cuba. El caso, ¿usted recuerda en Cuba un caso muy famoso que hubo en el Mónaco, en los años 70, en el Parque Mónaco, que asesinaron a una gente protestando a golpes, además lo asesinaron. Bueno, ¿quién lo hizo? Eso lo hizo un correo diplomático que se llama Gerardo Apolinar Amoveo. O sea, y ese señor era correo diplomático de la inteligencia. Ese señor, por ejemplo, como el señor Ramón Riverón Azanza, era correo diplomático de la inteligencia y sin embargo cumplió misiones de asesinato. Yo eso que estoy diciendo no me lo contó nadie, me lo contó él mismo. Por órdenes de Abrahante. Siguiendo instrucciones de Fidel Castro, perdón. Esa gente ha desertado. Están en Cuba. Digo, si no está muerto, ¿no? Estando allá todavía. Estando en Cuba. Estoy hablando de... Me sigues contando, ¿no? Porque está muy interesante. Vamos a ver un poco más de lo que dice Posada Carriles sobre este tema del avión, que si tratamos de llegar a alguna conclusión. Los empleados suyos, sí, trabajando para Orlando, los que se montan en el avión con la bomba. ¿Cuántas veces fue a juicio usted? 4 veces, ¿no? Hace 4 veces, ¿no? ¿Salió absuelto las 4 veces?
Sí, ahora te voy a explicar. El fiscal me pide 25 años de prisión. ¿Usted estuvo cuántos años preso sin que se le hallara culpable? 9 años. Déjeme, antes de entrar ahí, porque son tantos capítulos, que... Sí. El Mono Morales. Sí. ¿Cuál es el papel del Mono Morales en la bomba del avión? El Mono Morales es mentiroso, pero la ley Z Lo dice con una convicción que yo me una comisión, sí. ¿Usted niega categóricamente haber puesto la bomba del avión? Categóricamente. No solo haber puesto, tener el conocimiento que iba a volar un avión en el aire y haber conspirado con la gente esa, niego categóricamente. No, yo estoy en contra de eso. Bueno, más adelante yo les voy a poner el video del Mono Morales diciendo que él es el responsable del atentado, y siempre me ha llamado la atención que Cuba No le interesa. no menciona al Mono Morales, que da un largo testimonio, aunque Posada Carriles tampoco cree que sea tan cierto esto, ¿no? Está lleno de nebulosas el asunto, ¿no? Bueno, Mono Morales se ha rumorado de que realmente ha sido un doble agente de toda su vida, en otras palabras, que ha tanto colaborado con la inteligencia estadounidense como la castrista. Lo asesinaron después aquí en Miami. En un club, En efectivamente. Key Biscayne creo que fue. Correcto. Y cuando miramos lo del avión, para extrapolar un segundito, esa compañía británica de Gran Bretaña, que a solicitud de Barbados hizo una investigación y lo presentó en el primer juicio civil, que por cierto no le dieron la evidencia a la defensa, sino más bien se la repartieron entre el fiscal, demostró que la bomba, por el impacto que tuvo, no podía haber sido, o sea, no lo habían podido colocar Lugo y Hernán. En otras palabras, hay altas razones para concluir de que el Castro comunismo tenía... En la teoría de que ellos... A mí me parece una locura esa teoría de que ellos mismos se pusieron la bomba, ¿no? Yo pienso, o sea, hablando, yo he leído mucho sobre el tema, o sea, el tema lo he estudiado, podría decir que incluso lo he estudiado por interés personal. Yo soy del criterio que quien quiera que haya sido, la intención nunca fue que el avión volara en el aire. O sea, eso sí, la intencionalidad de que haya sido, la intencionalidad no hubo, eso sí estoy convencido. Que Cuba ya lo haya hecho, se haya autoinfringido ese hecho, bueno, Cuba es responsable, qué sé yo, el avión cubano que se cayó del vuelo de La Habana a Managua en el año 1985, la bodega estaba llena de AK-47, un avión civil, despegando de La Habana, se rodaron las cajas, afectaron los controles del avión, el avión se cayó encima del Parque Lenin, iba Granado, el jefe del centro de la inteligencia cubana, iba ahí, y por cierto hubo un agente diplomático americano que iba en ese avión, agente secreto cubano, que trabajaba para Cuba, también iba en ese avión, que después Cuba tuvo que darle explicaciones al gobierno americano, por cierto, diciendo otra cosa, ¿no? Pero también, ese avión se cayó. Y fueron ellos... El propio gobierno cubano lo había cargado desde AK-47. La gente que estuvieron allí plantean que los fusiles AK-47 colgaban en los árboles. Es una irresponsabilidad, ¿no? Una investigación secreta, se acordonó toda la zona con las tropas especiales, aquello fue tremendo. Fue responsable de Cuba. Una irresponsabilidad criminal, distinto a después Fidel Castro hizo un gran velorio en la Plaza de la Revolución para todos. René David, un fílmico de la FARC, era amigo, que iba en ese vuelo, era amigo mío también. Murió ahí. Murió también, iba en ese. Entonces, vamos a ver qué dice el Mono Morales, vamos a escuchar la confesión, que es larguísima, pero bueno, este pedazo del Mono Morales asume la responsabilidad. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho de esta manera, ¿eh? Es decir, yo soy el responsable del atentado de Barbados, que no lo ha hecho Posada Carriles. Veamos. Yo soy uno de los principales conspiradores de la voladura del avión cubano. La responsabilidad histórica la admito, la llevo sobre mis espaldas. No me arrepiento de ella, chao. A pesar de los 73 muertos. Como si hubieran habido 273. No me arrepiento de ninguno de ellos. Si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía. Es tremendo, ¿no? Porque el Mono Morales está diciendo ahí que los que están presos, que son Orlando Walsh, Luis Posada Carriles y los dos venezolanos, son realmente inocentes. En el caso de los dos venezolanos me parece un poco más difícil, porque parece que son los que físicamente están dentro del avión, ponen la bomba, ¿no? Hay que recordar que la vinculación de Posada Carriles es que
Posada, que tenía un cargo en el gobierno venezolano, le presta 2 escoltas a Bosch, que están como un año, yo no sé qué tiempo con Bosch, y Bosch los utiliza. Ahora, la pregunta es, no necesariamente Posada Carriles sabía lo que estaba tramando, ¿no? Él dice que no sabía nada. Antes de pedirle a ustedes sus conclusiones, si es que las hay, yo quiero ponerle un pedacito de lo que me dijo Bosch a mí, que a mí me parece también, porque Posada Carriles dice que Bosch está alardeando, ¿no? Hablar de Bosch ahora que está muerto no es muy correcto, pero bueno, en vida le pregunté a él directamente y él me da una extraña respuesta, miren. Usted estuvo involucrado, derribó el avión de 1976. Voy a responder, si te respondo que estuve involucrado, me estoy acusando. Y si te respondo que no participé en la acción, tú dirás que estoy mintiendo. Por tanto, no voy a hacer ni una cosa ni la otra. Simplemente te voy a referir a los tribunales que me absolvieron en 5 oportunidades. Le voy a hacer una pregunta más difícil. A usted le gustan las preguntas difíciles, me imagino. Y la última, ¿no? En caso de haber estado usted involucrado en el avión del 76, donde murieron 73 personas, ¿sentiría cargos de conciencia? No. En una guerra, chicos, como la que tenemos los cubanos, amantes de la libertad, contra un tirano como Castro, usted tiene que derribar aviones, usted tiene que hundir los barcos, usted tiene que hacer de todo lo que esté a su alcance. Cuba se asesina, quiero subrayarlo. ¿Cómo no? ¿Querías decir algo, tú me dices? Subrayarlo, que Cuba se asesina. O sea, yo lo dije, pero quiero subrayarlo. Que Cuba sí asesina, ¿no? Pero antes de eso, la declaración de él es... yo a partir de ahí le empecé a hacer la entrevista como si él me hubiera dicho que sí. Y él hace una defensa del hecho en sí mismo, ¿no? Y incluso publicó un libro donde hace una defensa del hecho. ¿A ti te parece, olvidándose de quién lo hizo, correcto en ese contexto derribar un avión con 73 personas? Mira, yo creo que la declaración de Orlando Bosch, realmente cuando miramos una serie de factores, volviendo por ejemplo al Mono Morales, que fue la figura clave, fue el testigo de Estado que puso Orlando Bosch detrás de las rejas. Fue la figura clave... ¿Es que lo arresta? Sí, fue la figura clave que facilitó la entrada de Orlando Bosch, fue la conexión con el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez para que entraran y facilitarle todos los pasaportes, la protección diplomática que tuvieron. Entonces, cuando nos remontamos a aquella época, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch eran 2 de las figuras más temidas por la dictadura castrocomunista. Es perfectamente lógico, entendiendo la naturaleza del régimen castrocomunista, que ellos estarían dispuestos a sacrificar la cantidad de personas que fueran a caer en el mar, porque en Trinidad había una huelga que muchos de los que estaban dejando entrar los pasajeros eran precisamente oficiales de Cubana de Aviación. En otras palabras, los que chequearon a Hernán y a Lugo eran oficiales de Cubana de Aviación, porque había una huelga entre los trabajadores de Trinidad. De manera de que no es difícil eximir a que el régimen castrocomunista no gana, porque el objetivo de ellos era destruir a Posada Carriles y a Orlando Bosch, 2 enemigos acérrimos que ellos interpretaban que sí le hacía el poder tal vez peligrar por la guerra por los caminos del mundo. Sí, vuelvo entonces a la pregunta. ¿El gobierno cubano asesina selectivamente? Sí asesina. ¿A través de qué mecanismo? Como comenté, por ejemplo, cuando Castro dio la orden en el año 1977 de asesinar a Posada Carriles, que la operación, como yo explicaba, la dirigió el jefe del Centro de Inteligencia cubano a principios de los 80, Carlos Infante Celeza, oficial Conrado. Años más tarde estuvo jefe de centro en Perú, pero bueno, en esa época estuvo dirigiendo. Es un ejemplo vivo de una de las operaciones. O sea, Cuba quiso asesinar a una persona que, repito, analizando todos los hechos, yo todavía hoy en día sigo pensando, de los demás no puedo hablar. En el caso de Posada Carriles, no creo que Posada Carriles haya tenido ningún tipo de responsabilidad en ese hecho, no lo creo. ¿Y el gobierno cubano tienes testimonios de que fue, sus intentos de asesinarlo fueron dirigidos de La Habana? ¿No es casualidad? ¿No? Al igual que asesinó personas en Puerto Rico del exilio, dirigente del exilio cubano, asesinado dirigente del exilio aquí, al igual que, como te contaba, uno de los señores que hablaba ahorita, una vez recuerdo, como me contó, cuando llegó a asesinar a una persona en Francia,
Y cuando llegó al lugar que tenía que encontrarlo, había dos vestidos personas iguales, con la me sé ese misma cuento. ropa. Ese cuento te lo Y hice los yo. asesinó a los dos. Y los asesinó a los dos, con la misma camisa. Ese cuento me lo hizo Aspillaga. O sea, que tú me lo corroboras. Yo se lo... No, bueno, posiblemente Aspillaga si lo sabía también, me alegro mucho. Ajá. Llegó a la esquina, había dos vestidos una iguales, de las dos asesinó. personas que tenía Regresamos fue- enseguida aquí en El Espejo con estos testimonios sobre una realidad de la que se habla poco y a veces en voz baja. Nos desviamos un poquito del tema para no quedar como unos fanfarrones. El nombre de la persona que asesinó a dos porque estaban vestidos iguales en Europa. Ramón Riverón Azanza, Ramón Riverón Azanza. conocido como El Chama. El Chama, para que los historiadores... Patrullero de Villamarista en los años 60 y correo diplomático a partir de los años 70. ¿Cómo? Hombre de confianza de Abrante. Incluso cuento muy brevemente. José Abrante Fernández, hasta que fue el hombre de confianza, el brazo derecho de Fidel Castro, hasta que lo metió preso y lo mató después en la cárcel en el año... Lo metió preso en el 89 y lo asesinó en la cárcel en el 91. Abrante, cuando viajaba al extranjero, viajaba no con una escolta de seguridad personal, viajaba con dos hombres de confianza. Uno de los dos escoltas personales de Abrante, cuando salía al extranjero, era el Chama. Y otro que era Honduras, y el Chama, entre otras cosas, porque era el hombre que le decía, mata a ese. Otra prueba de que el gobierno mata, disculpa que me meta yo a hacer anécdotas también. Recordar que cuando Posada Carriles entra aquí a Estados Unidos y Fidel ya ve que lo arrestaron, dicen, bueno, y ahora que no le provoquen un infarto, y yo me quedé pensando, pero se provocan infartos. Claro. El caso de Abrahante me vino inmediatamente a la mente, un infarto muy provechoso para Fidel en la celda, ¿no? Eso fue un Freudian slip, ¿ves? ¿Te das cuenta? De Sabía Castro decir demasiado. eso. Un desliz freudiano. Claro. Sabía demasiado. Sabía demasiado. Igualito que Piñeiro, Manuel Piñeiro Lozada. El accidente es demasiado... Siempre tuvo dos choferes. Piñeiro no manejaba hacía muchos años. Y ese día estaba sin chofer. Es que, por eso es que nada de lo que diga ese régimen se le puede creer, porque no tienen escrúpulos. Operan realmente como el crimen organizado arribado al poder. Y la arbitrariedad, no hay ley, no hay límites, y tienen un ejército de apologistas por todas partes que les van a hacer las campañas, que le van a dibujar lo que quieren dibujar. Y como estamos hablando, lo de Mono Morales hace la confesión, no les interesa eso. No les interesa. Vamos a una pausa, regresamos enseguida aquí en El Espejo.